Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en un martes de coyuntura de Desco. Eh, el día de hoy hemos previsto conversar sobre la situación que está atravesando nuestro país vecino y hermano Ecuador. Hemos visto con mucho asombro lo que está sucediendo a partir del proceso electoral, de las elecciones que va a tener Ecuador, y si bien sí teníamos noticias de la situación política que estaba atravesando Ecuador, estos días hemos notado que se había agravado y hemos pedido a dos amigos, amigas de aquí de DESCO, que compartimos espacios de trabajo en la Red Latinoamericana para la Democracia, Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y compartimos también trabajo de seguimiento a las cumbres de las Américas a través del Foro Ciudadano. Les hemos invitado para que puedan compartirnos su mirada de lo que está pasando en Ecuador. Entonces vamos a empezar con Mauricio. Voy a contarles, Mauricio Alarcón ya nos ha acompañado una vez en coyuntura, ¿no? En un conversatorio me parece que fue Y con creo que compañera no, de Chile y de un compañero de Colombia para discutir lo que estaba pasando un poco con los altavoz. movimientos. Entonces, Mauricio es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Mauricio es abogado y tiene un máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Él ha sido miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, ha sido también asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar estar esta mañana con nosotros y nosotres, así que te dejo en el uso de la palabra unos 20 minutos. Muchas gracias, mi querida Molvina, y para que quede en registro también, dado que esto está siendo grabado, ratifico el agradecimiento que desde Ecuador hacemos Ciudadanía y Desarrollo y CEDEAL a nuestros hermanos y hermanas de DESCO por su preocupación respecto a lo que ha sucedido durante los últimos días en Ecuador. Si bien es cierto que, como mencionaba fuera de espacio, no es el primer hecho de violencia política en nuestro país durante los últimos procesos electorales. Definitivamente lo sucedido el miércoles pasado ha marcado un antes y un después que esperemos con madurez y con sensatez marque algo positivo y propositivo en lugar de seguir afectando una ya deslucida y afectada democracia, no solo en Ecuador, sino en la región entera. Durante estos 20 minutos introductorios, que después serán complementados con la intervención de Patti, quisiéramos darles un poco en cuanto al contexto de por qué llegamos acá. La Constitución de Ecuador está vigente desde 2008 e incorpora una figura que no es propia del presidencialismo, sino más bien adjunta o anexa a un modelo parlamentario o semiparlamentario como el que tiene Perú. La facultad del presidente de la República, bajo ciertas causales, de disolver la Asamblea Nacional, de cerrar la función legislativa, que en este caso, mal llamada muerte cruzada, lo que hace es también habilitar, por llamarlo de alguna forma, el suicidio del presidente cuando se activa. No hay simplemente un cierre del órgano legislativo, sino que los dos poderes del Estado se ponen a disposición de la ciudadanía para un nuevo proceso electoral por lo que resta del mandato. En mayo pasado, Guillermo Lasso, en medio de un proceso de juicio político por acusaciones de corrupción en su gobierno, resolvió, argumentando una grave crisis política y un estado de conmoción interna, cerrar la Asamblea Nacional, mandar a su casa a los 137 legisladores.
No defendemos ni defendimos una asamblea que, para que ustedes tengan una idea, tenía niveles de credibilidad y confianza inferiores al 5%, pero no debemos dejar de lado que estamos hablando del órgano de representación por excelencia y del contrapeso necesario para el poder del Ejecutivo frente a una situación en la que habilitar además al presidente de la República la atribución de firmar decretos ley denominados de urgencia económica necesita algún contrapeso, algún control, algún equilibrio. Así es que el Lazo cierra la Asamblea Nacional, pone en definitiva también la posibilidad de que los ecuatorianos elijamos un nuevo presidente al no optar por la ratificación de su cargo, y el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones presidenciales y legislativas por lo que resta del periodo hasta llegar a mayo de 2025 para este 20 de agosto en primera vuelta y el 15 de octubre eventualmente una segunda vuelta. Un proceso de elecciones extraordinario e intermedio que nadie vio venir, que nadie de manera anticipada supo cómo organizar y que ha puesto en apuros a toda la institucionalidad ecuatoriana. Por un lado, un Consejo Nacional Electoral que todavía no terminaba de proclamar los resultados de las elecciones seccionales de febrero de 2023, tuvo que pisar el acelerador, solicitar recursos del presupuesto general del Estado y armar este proceso de una manera urgente, incluso en un inicio con una campaña electoral que debía durar apenas 10 días. Por otro, una Corte Constitucional que tenía que constituirse como el único contrapeso viable al Poder Ejecutivo frente a esa atribución que les mencionaba hace un momento de poder expedir decretos ley de urgencia en materia económica sin pasar por la Asamblea Nacional. Y finalmente, aunque de alguna manera, digamos, no tan formal en cuanto a la institucionalidad, la activación de los organismos electorales y de los órganos políticos para lo que es un proceso electoral en condiciones y en circunstancias muy poco tradicionales, muy poco típicas. Los partidos y movimientos incluso venían de terminar la campaña de las elecciones seccionales totalmente desarticulados, desarmados, sin recursos, y ahora se enfrenta a un proceso electoral en el que se tiene que elegir a un presidente y a una asamblea para apenas 18 meses de gobierno. El mandato, como les decía hace un momento, termina en mayo de 2025. Para este proceso electoral se habían inscrito 8 binomios presidenciales, o de los 8, 7 encabezados por hombres, uno encabezado por mujer. En este caso, el candidato Fernando Villavicencio, que fue víctima del asesinato el pasado miércoles, tenía una carrera como activista, como periodista de investigación, venía del sindicalismo petrolero y durante los últimos años se había dedicado a investigar corrupción del gobierno de Correa, del gobierno de Moreno, y finalmente dio el paso hacia la política al candidatizarse en 2021 para la Asamblea Nacional. Fue electo y terminó presidiendo por sus capacidades y sus competencias la Comisión de Fiscalización, que en definitiva le viabilizaba poder seguir investigando corrupción y denunciando corrupción. Ya en la Comisión de Fiscalización y en su calidad de legislador había anticipado su interés de ser candidato a la presidencia, pero en 2025, 4 años de labor legislativa y de seguir con el tema de las denuncias, él consideraba, y lo digo porque lo conversé con él, como una muy buena plataforma de cara a una eventual presidencia en el año 2025. El cierre de la Asamblea forzó a que esta decisión se adelante y él opte por ser candidato a la presidencia para estas elecciones intermedias y extraordinarias. Fernando Villavicencio, además, de acuerdo con los sondeos y estudios de opinión, estaba entre los 4 primeros candidatos de preferencia y de intención de voto hasta las últimas encuestas, sin opción de entrar a la segunda vuelta, pero con un electorado interesante de aproximadamente el 10% de intención de voto en Ecuador, un porcentaje no despreciable considerando la forma en la que se venía dando el proceso electoral. Durante la campaña, o lo que fue campaña, entre junio, julio y los primeros días de agosto, si bien había mucha actividad proselitista de su parte, continuaban las denuncias respecto de corrupción.
24 horas antes de ser asesinado, presentó la última denuncia ante la Fiscalía a propósito de temas vinculados a corrupción en el sector petrolero. ¿Por qué hago mención a esto? Y creo que es un elemento importante, porque mucho se ha especulado respecto a quién puede estar detrás del asesinato de Villavicencio. Y lo cierto es que durante estos más de 15 años de investigaciones que ha realizado, los frentes abiertos eran múltiples, desde el crimen organizado y el narcotráfico hasta la narcopolítica y la política tradicional de los grupos de poder que han reinado en Ecuador durante los últimos 45 años. Así es que es muy difícil especular y más bien lo que corresponde es dejar que las instituciones actúen en este tema. Saliendo de lo que significa Fernando Villavicencio y su asesinato la semana anterior, el tema de la violencia política en Ecuador no es nuevo. En este proceso electoral, hace 3 semanas asesinaron al alcalde de Manta, ustedes lo deben haber conocido a través de los medios de comunicación, en unas circunstancias bastante similares a las del sicariato de Fernando Villavicencio. Una semana antes de aquello fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, de la misma manera, a tiros, mediante un acto de sicariato. Y lo cierto es que cuestiones similares se han vivido tanto en las seccionales de 2023, donde incluso se llegó a asesinar a un candidato la noche anterior a ser elegido y fue elegido por la ciudadanía en una ciudad en la provincia de Manabí. Después operó un tema de sucesión y también en las presidenciales de 2021, es decir, y no quiero minimizar este tema, la violencia política ha venido en una espiral descendiente durante los últimos procesos electorales, a vista y paciencia de un gobierno que por su ineptitud lamentablemente no ha sabido responder. El problema de fondo no ha sido abordado de manera responsable, a pesar de los análisis de riesgo que no solo Villavicencio y múltiples candidatos han tenido. Las medidas de seguridad han sido total y absolutamente deficientes. Y si ustedes, para que incluso piensen en función de nuestro país, ven que eso pasa con políticos y personas visibles, expuestas, podrán imaginarse la situación que vivimos los ciudadanos comunes todos los días, ¿no? Personas que salen de sus hogares a trabajar sin tener la certeza de que van a regresar con vida, personas que salen a vacacionar con sus familias y terminan secuestrados y en muchos casos asesinados después de los secuestros. Entonces, la situación en general de inseguridad es crítica y la violencia política, como digo, no ha sido un fenómeno nuevo. Ahora, el próximo domingo, como ustedes saben, y con esto voy terminando para no excederme de los minutos que gentilmente se me ha concedido, estamos en una elección para un nuevo gobierno, un nuevo presidente, una nueva asamblea. Se trastocó el escenario electoral con el asesinato de Villavicencio, por supuesto que sí, pero esperamos, como les decía, y al menos hablo por, por mi persona y por la organización que dirijo, que más allá del tema en específico, esto sirva para que maduremos como país, nos empoderemos como ciudadanos y como poco esperamos de nuestros gobiernos, podamos nosotros, desde nuestro rol activo, empezar a trabajar para mejorar las condiciones de un país que lamentablemente se desangra. Las muertes violentas, y Patti les presentará cifras de lo que eso significa para Ecuador, están en aumento. La situación de los centros de rehabilitación social en este momento es crítica, las masacres penitenciarias están a la orden del día y en definitiva los ciudadanos en este momento estamos con una ligera esperanza de que la oportunidad del próximo domingo se la entregue a un gobierno que pueda hacer algo en los próximos 18 meses, no solucionar el problema de fondo, pero al menos encaminar una salida para evitar que terminemos de perder el país y que terminemos de entregarnos completamente al narcotráfico y al crimen organizado que nos ha invadido en todo el territorio nacional sin excepción alguna. Así es que quizá eso, Molvi, querida, a manera introductoria de lo que significa el tema político, para poder ser complementado por Patti respecto de, como ella lo ha dicho, las cifras de realidad nacional que creo que son muy relevantes en las condiciones actuales. Muchísimas gracias, Mauricio. Entonces ahora vamos a recibir, como habíamos adelantado, a Patricia Gálvez
Patricia es militante del movimiento de mujeres del Ecuador y de otros espacios también de América Latina y el Caribe. Ella tiene un doctorado en gerencia educativa y es especialista en gerencia social, género y políticas públicas. Actualmente es directora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL, con quien, como había comentado al inicio, compartimos espacios en RedLab, el Proyecto Pasca y el Foro Ciudadano de las Américas. Patricia, muchísimas gracias por aceptar estar esta mañana con nosotros. Me olvidé de decir que Patti también desde hace varios años viene trabajando los temas de movilidad poblacional y migraciones. Tiene varias intervenciones en eso, quizás en algún otro momento que podamos abordar el tema, también podamos tenerla con esos temas. Muchas gracias de nuevo, Pati, y adelante te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, simplemente quería agradecer, Molvina, por este espacio, pero además de este espacio, agradecer por la solidaridad de DESCO y de los colegas que nos van a escuchar, así como de las diferentes manifestaciones que han surgido desde el Perú respecto a la grave situación que vivimos en el Ecuador en cuanto a las violencias. Y para seguir trabajando el tema que ya Mauricio nos deja un contexto amplio. Yo había trabajado y había querido compartir con ustedes el referente al título, ¿no? El Ecuador está en una encrucijada de violencia y realmente lo que podemos decir que este momento nosotras en este país estamos atravesando, se puede decir que es la peor crisis de seguridad en historia, en nuestra historia. Resaltando que en el Ecuador siempre ha habido oleadas de asesinatos en el pasado, pero no tenía unos antecedentes tan significativos en cuanto a lo que son las actividades relacionadas con guerrilla o con cuarteles. En este caso, este era un país que todavía se le decía Isla de Paz, se le consideró la Suiza de América, etcétera, pero sin embargo esto ha cambiado muchísimo. Actualmente nuestro país se ha convertido en el país en sufrir un incremento de delitos violentos de los más altos de la región. Los homicidios, por ejemplo, han aumentado a un ritmo alarmante, alcanzando en lo que tenemos levantado de datos duros del Estado, 3.538 homicidios, y esto hablamos a finales de octubre del 2022, que a la fecha, al parecer, se han duplicado, pero con cifras no oficiales y no una data dura que nos permita hacer comparativos. Y entonces eso también es gravísimo, porque nos muestra que hay una opacidad en el manejo de las cifras y los datos desde las instancias del Estado, y no nos permite dar una lectura y una evidencia clara de la situación de ir creciendo la violencia y a los diferentes niveles. Por ejemplo, la policía atribuye que el 80% de los asesinatos se deben a enfrentamientos entre grupos criminales que compiten ahora sí por el control de la distribución y la exportación de las drogas, principalmente, en este caso todavía en el Ecuador, la cocaína. A medida que la guerra entre estas organizaciones se ha ido agravando, también los actos violentos se han ido agravando. Y ahora sí conocemos lo que es vivir con coche bomba, también mirar decapitaciones, encontrar en nuestras ciudades cadáveres colgados en puentes y también ver cómo drones arrojan explosivos, sobre todo en los espacios carcelarios. Entonces, estos son ejemplos y realidades de cómo hemos ido avanzando. Según, por ejemplo, el experto Fernando Carrión, quien es una de las personas que más trabaja desde hace muchos años el tema de seguridad, él define que el Ecuador ha marcado un récord de hasta 35 homicidios por cada 100.000 habitantes y que esta tendencia puede llegar inclusive en este año a tener 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Igualmente, según la información internacional, la tasa de crecimiento de la violencia de Ecuador es este momento la más alta de América, incluyendo Centroamérica.
Y eso haría que nuestro país esté localizado probablemente en el tercer lugar de los países más violentos de la región. Bueno, si podemos pensar que el aumento de la violencia tiene mucho que ver, la violencia tiene un aumento en las campañas electorales. Mauricio nos hizo una referencia de los últimos hechos acontecidos de violencia política contra autoridades y candidatos que están en el proceso electoral. Pero esto ha venido arrastrándose, no últimamente en los meses de julio y agosto de este año, que ha sido como varias muertes creciendo. Y además de lo que nos indicó del ex candidato y activista Fernando Villavicencio, también del alcalde de Manta, Agustín Intriago, del candidato Rider Sánchez. El día de ayer fue asesinado un dirigente político en Esmeraldas en condiciones similares, todos en actos de sicariato. Entonces, hablamos que sumando a esto el enfrentamiento entre las bandas rivales en las cárceles, más los sicariatos a la clase política, nos puede decir una lectura, según Fernando Carrió, que todo este país está bajo control de las mafias criminales, lo cual es gravísimo como país, porque nos habla de un modelo de delincuencia o de gobernanza criminal. Y eso es muy grave porque nos lleva a la inseguridad y a altísimos riesgos como país. Ahora, ¿por qué han crecido en el Ecuador las mafias criminales? Yo quisiera así hacerles como un pequeño recordatorio que todo esto tiene que ver con las bandas del narcotráfico, con las políticas del narcotráfico y con el crecimiento del crimen organizado. Y hace algunos años, por ejemplo, estamos hablando ya de una estructura que se ha ido institucionalizando durante los últimos 15 años. Y en el año 12, en los anales que uno encuentra buscando temas de seguridad, nos hablan que una vez que Colombia pierde el control del narcotráfico, ¿no es cierto?, con el tema del cambio de dirección de los carteles de Escobar. Este control asciende a los mexicanos y principalmente se centra en la gente de Sinaloa, ¿ya? Y bajo estas estructuras criminales, ellos tienen, ¿sí?, todo una lectura y hacen unos análisis y encuentran, por ejemplo, analizan los países y encuentran, en el caso de Ecuador, 3 factores que marcan definitivamente el destino de nuestro país. Uno tiene que ver con la proximidad de Ecuador a los principales productores de cocaína por frontera, ¿no? 2, nuestra economía dolarizada, que es muy apetecida por todo lo que el significado de las bandas del narcotráfico, porque permean los dólares. Y tercero, nuestras instituciones estatales propensas a corrupción y un Estado débil. Entonces tenemos esos factores que hacen que nuestro país se haya convertido en una panacea para la institucionalización del crimen organizado. También indica que todos estos elementos han hecho que los carteles del narcotráfico echen raíces en el Ecuador para beneficiarse primero de su ubicación geográfica por estar entre los 2 principales productores de cocaína del mundo, que son Perú y Colombia, y por su cercanía a grandes centros de consumo, Estados Unidos, Brasil, y un proceso detonante con un repunte de los delitos violentos. Entonces, significa que nuestro país sufrió como una mutación de ser un país de tránsito, se convirtió en un país de acopio internacional de droga. Y al momento, después de Brasil, que es el principal exportador de cocaína de Latinoamérica, orientada para África, Asia, Europa y Medio Oriente, el país está sufriendo un embate de grupos organizados de México y de Colombia. Entonces, todo es un territorio de bandas y un territorio organizado para los delitos internacionales del narcotráfico. También a los factores antes mencionados, ¿no es cierto? La capacidad del país, la ubicación geográfica, economía dolarizada, institucionalidad débil y autoridades permeadas y con facilidades de ser agobiadas por la corrupción. Tenemos que
contar como dos factores adicionales. Si uno mira la historia de lo que ha sido las bandas criminales y la afectación para el Ecuador, primero hay un tema en Colombia que se llama el efecto globo, y esto es mucho antes del año 2014, estamos hablando del año 2004, que es el cambio de la famosa estrategia del crimen organizado que bajo la administración del presidente Álvaro Uribe. Y todo lo que fueron las bandas y las fronteras permeadas por el narcotráfico se concentraron en Ecuador y Venezuela. Ecuador ha tenido ha tenido un problema desde el año 2014 de una frontera norte, costa pacífica y la región amazónica, permeada por todos los grupos de narcotráfico, grupos delincuenciales, primero colombianos, y después por todo lo que significa una frontera porosa, permeada por carteles mexicanos. Entonces es un tema muy grave que nosotros vivamos en fronteras porosas donde las mafias son las que controlan desde las fronteras, desde las cárceles y desde la institucionalidad toda la vida de nuestro país. Por decir que en los años 2017 y 2018 en los Estados Unidos nos consideran ya como un país procesador, sin ser productor y sin ser productores y sin ser transformadores, sino simplemente porque somos una plataforma internacional de distribución de la cuenca del Pacífico. En eso hemos caído como país. También decirles que cada cártel viene a conseguir droga para llevarla al resto del mundo, pero no llegan directamente. Todos estos sectores son terciarizados a través de bandas locales que se encargan de ejercer el control. Y ahí el Mauricio algún momento después me puede ayudar. Yo simplemente escucho los tiguerones, los choneros, los Latin King. Todas esas bandas delincuenciales son las bandas que son el negocio terciarizado de parte de los grandes carteles de la gobernanza criminal. Además decir que en esta gobernanza criminal existe el desplazamiento del Estado y hay una posición más sólida de las organizaciones delictivas en los territorios locales y también en los territorios nacionales. No nos olvidemos que siendo un país donde fluye mucho dinero, hay un silencio absoluto del sistema financiero y del sistema bancario. Nadie sabe dónde se deposita, dónde se lavan, no hay ninguna información al respecto. Entonces ahí también tenemos otra incógnita y otra modalidad de cooptación del sistema económico, financiero para el negocio ilícito. También indicar que no solamente este país ha estado atravesado por las mafias colombianas y mexicanas. Desde hace muchos años el Ecuador tiene una mafia que se llama la mafia albanesa. Con los negocios chinos llegaron la mafia china, llegó la mafia rusa, entre otras. Lamentablemente este gobierno de Lazo se vio afectado y por eso precisamente es uno de los temas de los cuales llevaba un juicio político por la mafia albanesa con negocios turbios y con corrupción por dentro. Entonces, nosotros también pensamos que todo esto no solamente vemos que somos una plataforma internacional para el narcotráfico, sino que en nuestros países ha subido el consumo interno, lo que significa que es un problema gravísimo de consumo. Y cómo estamos pensando, no hay una política de salud, no hay una política de prevención, no hay una política de riesgos. Los niños, principalmente hombres, están siendo cooptados y entrenados, sea como sicarios, sea como mulas, o como consumidores, o como también microtraficantes. Entonces tenemos un desasosiego de pensar que estamos perdiendo generaciones hacia el futuro. Entonces eso también no solamente es la violencia física, sino esta forma de violencia que nos hace perder calidad de ciudadanía y calidad de la población. ¿Cómo vamos a responder frente al crecimiento de una serie de una población que en algún momento posiblemente para el Ecuador sea incontrolable? También decirles que hay 22 estructuras criminales que existen en el Ecuador, según los estudios. ¿Qué podemos hacer con este problema?
Bueno, el problema es que ya saben que estamos permeados en todas las estructuras. Estamos hablando todavía de un Estado fallido. Las embajadas nos hablan de narcoestado, de narcogenerales, de narcopolíticos, de narco, etcétera, lo cual es dolorosísimo como país y como ciudadanía, quienes somos defensores y hemos trabajado por un país grande. Entonces, el problema es que hay una falta de decisión política de los entes del Estado, todos los tres poderes en su conjunto, para hacer un frente directo al problema. Por ejemplo, nosotros requerimos una cobertura mayor y más eficiente en el control de las fronteras. Si bien con Colombia hay un convenio, es un convenio infuncional, un convenio que los colombianos jamás han querido ponerle fondos, ponerle dinero, y el Ecuador le ha hecho hasta carreteras a esa frontera para que permeen por ahí todo, gente, dinero, productos, etc. Entonces es un problema la frontera. Por otro lado, también hay una desinstitucionalización y un no control de los puertos y de los aeropuertos. Es evidente para nosotros que viajamos, nos hacen sacar la maleta, la cartera, etcétera, pero el tema del control real de puertos y aeropuertos está en otros lados. Tenemos que buscar una salida para poder revisar de mejor manera el control de puertos y aeropuertos. Decirles, por ejemplo, que el tema de puertos, sobre todo, y mencionando al gobierno del señor Correa, quien en el año 2009 cerró la base de Manta, que en ese tiempo era la única que podía permear algo con sus radares respecto a los procesos o formas de narcotráfico en el mar. Esa base está cerrada y el Ecuador ha sido una frontera y un mar amplio y directo para los narcotraficantes. Por ejemplo, poblaciones pequeñas de pescadores en la provincia de Manabí. Hay una población donde la mayoría de los hombres están presos en los Estados Unidos y se ha constituido en un poblado de mujeres que hacen el trabajo de pescadoras, etcétera, porque ellos están presos por narcotráfico, porque eran las mulas, ¿sí?, con las que salían desde el territorio y acopiaban los barcos madres. Esto es algo que he sabido. Entonces, ahí existe hasta una película respecto a cómo el narcotráfico permeó estas estructuras débiles de pequeños grupos que tenían mucha pobreza, donde la plata fácil es para ellos, por un lado, puede ser interesante, pero por otro lado están las amenazas. Otro punto también que quisiera decirle es que todo esto eh, no tenemos capacidad para ser un país atractivo para la inversión con todo lo que estamos viviendo. El turismo es cero. El turismo interno, por ejemplo, en este último año, a 80% ha bajado del turismo interno para el Ecuador, y eso vamos a generar mayores problemas de la economía. También la ciudadanía estamos contra el muro, está a la deriva. Las mafias nos han puesto contra el muro. Tenemos miedo de hablar, miedo de salir. No es como el candidato dice, voten por mí porque el miedo será superado. No, no hay políticas públicas. Y en los actuales momentos uno mira los planes de los candidatos y la candidata. Ninguno habla del tema de seguridad. El tema de seguridad es dado por las armas. O sea, cumplir lo que hizo el señor Lazo, hacer la capacidad del porte de armas. Pero eso va a ser mucho peor, considero yo, desde mi punto de vista, para la sociedad ecuatoriana y la ciudadanía, porque sería entonces dar por sentado que todo el mundo anda armado. Ahora solo los delincuentes y después quién. Adicional a todo esto que yo les acabo de indicar, yo considero que las mujeres consideramos también que en el marco de todo esto, la violencia política contra las mujeres también tiene su repercusión. No voy a hablar ahora en el espacio de las candidatas y la paridad, aunque sí son amenazadas por los grupos de sicarios. Tenemos denuncias a las mujeres candidatas o autoridades de que no demanden muchos temas porque les mandan mensajes respecto a dónde están los hijos, o si están los hijos, etc. Otro tema que también debemos hablar, que ha sido congruente a todo lo que hemos vivido, no solamente es a las mafias organizadas, o como dice Mauricio,
les matan a los de arriba y está la ciudadanía desfavorecida. Hace muchos años estamos desfavorecidos. El país en general está vacunado. Ustedes saben lo que son las vacunas. Las vacunas son esos mensajes que envían estos grupos locales de sicarios, estas 28 estructuras, donde les dicen, llega una nota o le mandan un mensaje, $2.500 para cuidarle, le cuido su negocio, le cuido a sus hijos, le cuido para no secuestrarle, etcétera. Hay una permanente extorsión mafiosa a la población ecuatoriana y un permanente secuestro de personas, ¿sí?, frente a pago. Este fin de semana yo conocí 3 secuestros, al padre, a la hija de una familia muy rica, adinerada aquí en Quito, pagaron el secuestro. A una hija de un candidato, no sé cómo haya solucionado, y a la hija de un comerciante pagaron el secuestro. Ese es el día a día de la sociedad ecuatoriana. Adicional a esto, considero que se va a incrementar los problemas de seguridad y de violencia, porque el fenómeno del niño nos va a traer mucha mayor situación de pobreza, disfuncionalidad, y además nos va a traer toda una penetración de dineros que no, para poder solventar, para poder salir, que no podríamos establecer. ¿Cómo va a funcionar? Tampoco ninguna respuesta desde las autoridades respecto al fenómeno del niño. La única respuesta que yo he leído y he visto, estoy hablando de las posibles autoridades que van a ser electas a nivel presidencial, es endeudar al país para dar una respuesta frente al problema del niño. Y finalmente, y decirles que todo el tema de las violencias en las cárceles son realmente donde se han centrado las decisiones que marcan y definen la vida del Estado ecuatoriano y quienes estamos adentro y somos parte del mismo. Y es muy preocupante porque en permanentes requisas hay todo. Les puedo decir, armas, fusiles, pistolas, municiones, cuchillos, droga, dinero, electrodomésticos, joyas, etc. Eso lo vemos diario por las televisiones, pero hay una falta de control, hay una permeabilidad de recursos económicos, hay una permeabilidad de grandes decisiones y hay una amenaza desde las instancias carcelarias adentro respecto a cómo debe funcionar el Estado y una amenaza permanente a quién van a matar, a quién van a asesinar, y el Estado no hace nada, no tenemos ninguna institucionalidad que, que, que ponga orden y que además garantice la vida de la población, garantice la vida de los representantes y podamos salir de alguna manera, ver un camino, una pequeña luz que nos libre del sosiego en este momento. Yo quería compartir con ustedes estos datos y esta información, no como un desasosiego, sino como una vivencia de las realidades de lo que estamos pasando y también haciendo la revisión de los datos en torno a los temas de seguridad. Con esto me quedaría aquí, Molly, si me quedo abierta para inquietudes, cualquier pregunta, etc. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. A los dos, escuchándote, vemos cosas bastante similares que suceden también en Perú, pero también algunas otras distintas, ¿no? Y vamos a abrir ahora un espacio para intervenciones, preguntas, comentarios de quienes nos acompañan. También podemos opinar por escrito si tienen problemas de conexión. Ahí veo que alguien está mandándonos ya un comentario de Guatemala. ¿Molvina? No tengo la Ay, manita. Ariel, adelante. Sí, bueno, gracias, Molvina. Gracias, Mauricio y Patricia, por la presentación, muy interesante. Yo tenía una pequeña pregunta, o dos quizás. Una se refiere al cierre de la base de Manta como uno de los factores que han, digamos, que ha dejado indefenso al Estado ecuatoriano, así lo entendí. ¿Por qué? ¿Quién cerró? ¿Fue Correa quien cerró la base de Manta? ¿Y cuáles fueron
las razones, ¿se justificaba? Eh, ¿Cuál es toda esa argumentación? ¿Y es realmente ese cierre el que vuelve indefensa a la sociedad ecuatoriana, al Estado ecuatoriano? ¿Era verdaderamente la base de Manta un medio eficaz para combatir el narcotráfico? ¿Con base de Manta hubiera sido menor toda esta situación que han descrito ustedes? Y la otra es, justamente por las elecciones de Argentina y el candidato que ha ganado las elecciones que piensa dolarizar la economía, y eso es lo que en el fondo la ciudadanía que padece una devaluación, que a su vez alimenta la inflación, anhela, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes creen de verdad que la dolarización favorece, de alguna manera ha favorecido facilita el narcotráfico? ¿Cómo ven la dolarización en Ecuador, aunque esto se escapa un poco del tema? Pero bueno, eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dariela, y te comento. Cuando Rafael Correa accede al poder, ya en su campaña había anticipado, bajo su discurso de la soberanía nacional, que el tener una base militar extranjera era inaceptable. La base de Manta venía funcionando por una década aproximadamente como una base de apoyo a nuestras débiles y deficientes fuerzas del orden nacional para el control de actividades vinculadas al narcotráfico, principalmente en la zona costera y en la zona de la frontera norte. ¿Cuán cierto o falso es el tema del control? Creo que ya comparándolo con los datos actuales, la conclusión es obvia, ¿no? La base de Manta ayudaba a nuestras débiles y pobres fuerzas del orden a hacer algo respecto a esta actividad, porque Ecuador en aquel entonces era un país de paso para el tráfico de drogas, hay que decirlo. La base de Manta sale no producto de una expulsión formal, sino de la entrada en vigencia de la Constitución en 2008, en octubre de 2008, en que expresamente la mayoría de aquel entonces, controlada por Rafael Correa, introduce un artículo en el que se dice se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional sin importar la razón, sin importar el motivo, sin importar la asistencia. Entonces, esa es la razón por la cual sale la base estadounidense de Manta y lo que se dice es que el gobierno nacional se va a encargar de todo lo que significa el control del narcotráfico. Creo que en aquel entonces ni siquiera el gobierno de Rafael Correa vio venir la evolución del asunto del narcotráfico en el país y que Ecuador ya no se iba a convertir en simplemente un espacio de paso para la ruta del narcotráfico, sino que desde aquí se iba a terminar despachando, diría yo, la mayor cantidad de carga de droga, particularmente a los puertos de Países Bajos y de Bélgica, como puertos de entrada hacia Europa, ¿no? Entonces, te digo, las condiciones, independientemente de la presencia o ausencia de la base, también han sido dadas por algunos elementos adicionales, y yo te diría como la corrupción y la cooptación de instituciones. El narcotráfico ha permeado en las Fuerzas Armadas, ha permeado en la Policía Nacional, ha permeado en la justicia, entonces eso también facilita mucho lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí probablemente Patti me complementará algunos temas vinculados a lo que ya implique el impacto social o económico de la presencia de la base de Manta, pero no quiero dejar por fuera la otra pregunta y comentario que hacías. Si aquí en Ecuador hay una institución más querida, respetada y valorada que la Iglesia Católica, que en América Latina, como sabes, es de las mejor puntuadas, es San George Washington en los billetes de $1. Entonces aquí más del 95% de ecuatorianos agradece y respalda la existencia de la dolarización después de una crisis financiera como la que vivimos hace más de 20 años y que nos generaba una devaluación de la moneda brutal y una hiperinflación que nos afectaba de hora en hora, ¿no? Así es que te digo, el dólar es muy querido, muy valorado, pero hay que reconocerlo. Sí facilita los negocios sucios, porque tener aquí dólares y poder mover dólares con muy pocos controles
a pesar de nosotros no ser un paraíso fiscal, nos ha convertido definitivamente más bien en un paraíso de lavado. Tú aquí en Quito, y voy a hablar por mi ciudad, Ariela, puedes ver torres de 25, 30 pisos, construidas en tiempo récord y que están vacías, que no se venden, pero que la constructora te dice que está completamente vendida y siguen construyendo edificios que permanecen vacíos. El negocio inmobiliario ha sido caldo de cultivo perfecto para el lavado de dólares. No se diga también el negocio de la producción artística o el negocio de los restaurantes y de los centros comerciales. Entonces te digo, ante los deficientes controles, una moneda querida, respetada y valorada por nosotros por la estabilidad que nos da, termina convirtiéndose también en un aliciente para este tipo de actividades ilegales. Pati, ¿quieres complementar algo a lo que ha dicho Mauricio? Mientras se animan a pedir la palabra Ok, las demás gracias. compañeras. Bueno, yo quisiera mencionar que el tema del cierre de la base de Manta, sí, cumpliendo con el mandato de ley, lo que ya nos explicó en derecho Mauricio, también fue un juego del UNASUR, ¿no es cierto? Porque estaba ahí todo el tema de las propuestas de los gobiernos del socialismo del siglo XXI que buscaban tener la autonomía, la independencia, la no intervención, que está bien, que es legítimo y eso lo deseamos todos. Y UNASUR iba a ser no solo el gobierno, sino UNASUR el que se encargaba de todo lo que era, recuerden, el régimen de seguridad. Lo que no pasó, porque ya ni el UNASUR existe. Entonces ahí ese descalabro, que sí había un cierto, un cierto control. No sé si, no sé si con una base de Manta el desarrollo de la situación de la violencia, el crimen organizado en todas sus manifestaciones hubiera sido tan factible o hubiera tenido el éxito tan impresionante y en el Ecuador, de la estructura del Estado y de la sociedad ecuatoriana. Entonces, eso es algo que no podemos ni especular, no podemos cómo decirlo. Lo único que sabemos es que los estados, el Estado ecuatoriano, con base de Manta o sin base de Manta, no ha tenido la capacidad de responder como debió haber sido a todo lo que es la política de seguridad y las políticas de protección. Ese es un punto. Otro tema respecto a otros negocios que están vinculados también a lo que es el negocio sucio de lavado. Peluquerías finísimas en todos los barrios, cantidad de almacenes de electrodomésticos, de celulares. Hay todo un sistema alrededor, también ahora comienza el sistema de las bellezas, de las estéticas y demás, porque son esos temas que nos atraviesan y que nos hacen cautivos y que nos cautivan también a la vez. Nos ofrecen todo, ¿no? Y desde los sectores básicos populares tenemos estos negocios en grande, en lujo, hasta los espacios más que lujosos. Entonces, no solamente son las inmobiliarias, son los gestores de centros comerciales, son los gestores de las grandes marcas. Ahora en Ecuador, creo que en toda América Latina, las grandes marcas, ya no se necesita soñar irse a Europa, irse a los Estados Unidos para comprarse grandes marcas. En comillas, las grandes marcas están a un paso de nuestras casas. Y también los otros negocios, ¿no? Los negocios de estos, pollerías, peluquerías, las cadenas, los celulares, que es impresionante. Miles de equipos, miles de locales vacíos. Tenemos una gran oferta. Lo que pasa es que sí son caros y entonces la población mira con eso, se endeuda, etcétera. Entonces esas también son las otras condiciones de los efectos a la sociedad de todo lo que significa el lavado. He hablado de las vacunas y he hablado del lavado. Entonces vamos aumentando como dos temas para este análisis también. Eso sería de mi parte, Molly. Gracias. Gracias, Patricia. Beto, ha pedido la palabra Alberto Sí, Adrián.
Muchas gracias, Molvina. Un saludo realmente cariñoso a los amigos ecuatorianos. Yo he vivido en el Ecuador varias veces. Porque, me apena mucho la situación en el Ecuador. He vivido por diversos motivos de trabajo. Realmente, como bien se dice, Ecuador era una especie de isla, ¿no? De paz. En la década fue el 2005, después 2008, después he vuelto N veces la semana pasada como parlamentario. Y realmente era envidiable la tranquilidad ecuatoriana, ¿no? Y hoy día veo que efectivamente una suerte de tragedia nacional se cierne sobre Ecuador. Y creo que un factor importante, como bien se ha mencionado, es la propia dolarización que ha hecho Maubat el año 2000, antes de irse o caerse del poder. Pero que funcionó en el año 2000. O sea, la dolarización es un fenómeno reciente. Y siempre lo que. O sea, siempre ha habido lavado de activos en Ecuador, desde hace más de 20 años. El problema tiene que ver con el crecimiento de la producción de coca, ¿no? Aquí no hay base de Manta. Yo de paso de la base de Manta hay un avión que tiene un radar en el fuselaje y chuponea todo lo que puede chuponear. Yo fui a Manta, además. Fui a Manta donde base de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y en realidad, digamos, acá la producción no tengo el dato exacto de los años, hemos pasado de 40.000 hectáreas a 90.000 hectáreas. Y por lo tanto, con Manta, sin Manta, acá hay ayuda norteamericana permanente, controla todo lo que es de vida o contra drogas, como que él pone al jefe de las erradicaciones forzosas o erradicaciones de la cocaína, y también ha crecido todo lo que ustedes mencionan, esa idea de los secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, existe acá, ¿no? O sea, y acabo de escribir un pequeño Twitter diciendo que Ecuador es el espejo en el cual nos podemos mirar los peruanos, ¿no? Porque efectivamente caminemos a eso. Todo lo que ustedes dicen, cualquiera le puede decir aquí, los secuestros, las extorsiones, para que tengan una sola idea, y a eso voy. El número de sicarios se está creciendo de forma explosiva. Los últimos datos que han matado a más de 300 personas. Y un dato del año pasado es que del 100% asesinados por sicarios, ¿no? 85 tenían antecedentes penales. Lo cual significa que estamos frente a una pelea de bandas. Yo sospecho que también eso hay un poco en el Ecuador, ¿no? La pelea de bandas por el control territorial. ¿No? Y que es, en mi opinión, la última etapa del camino hacia el Estado fallido. Y es un poco también. Lo que pasa es que como ustedes tienen un país pequeño, que son 4, casi 5 veces más pequeño que el nuestro, la violencia se da en otras zonas lejos. Huánuco, el Brain, la selva, el norte, que colinda con el Ecuador, que es producción de látex y de coca, ¿no? Pero caminamos en esa dirección y me parece que es fundamental reflexionar sobre el caso del Ecuador, ¿no? Un país porque me parece que es un poco el ejemplo que no hay que imitar, o que hay que impedir, ¿no? Y eso me parece, por eso a mí me parece una tragedia del Ecuador. Me escribo con mis amigos y realmente, efectivamente, muestran sus preocupaciones y todo lo demás. Y la pregunta que me hago, porque tengo varias preguntas después de hacer. Primero, ¿ustedes creen que ya Ecuador es un Estado fallido?
entendido como Estado fallido la penetración de la delincuencia, uno, en el ámbito judicial, dos, en el ámbito político y tres, en el ámbito económico administrativo, porque por lo que da la impresión es un Estado fallido. Ya está penetrado, o sea, ya está tomado, o sea, aquí no hay pues estas masacres que hay cada cierto tiempo en las cárceles, ¿no? Las que manejan el negocio, ¿no? Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Es un Estado fallido? Digamos, ¿no es cierto? Y ahora, el otro contexto que no ha sido mencionado es el caso de las elecciones, ¿no? Aquí también ha circulado, la derecha ha intentado presentar a Villavicencio como el segundo en las encuestas, ¿no? El gran competidor de la candidata de Revolución Ciudadana, ¿no? Lo cual no es cierto. Obviamente, como ustedes me han dicho, está entre el cuarto, quinto lugar, ¿no? Pero lo que también hay que decir sobre el problema ecuatoriano es que el próximo presidente va a gobernar un año y medio. No es, o sea, son unas elecciones para completar el periodo, no son unas elecciones para crear un nuevo periodo y instalar un presidente para 4 años, etcétera. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo van las encuestas luego del asesinato de Villavicencio, ahora último este otro candidato o autoridad? ¿A quién ha beneficiado finalmente el asesinato de Villavicencio, ¿no? Me parece absurdo que se diga que sea el correísmo cuando va primero en las encuestas. Y tercero, mi hipótesis es que el correísmo, digamos, no les afecta tanto una derrota electoral en segunda vuelta, ¿no? Como fue la pasada. Lo que les importa más es el Parlamento. Porque ya soltaba Glass, y la próxima persona que van a soltar va a ser a Correa, posiblemente, ¿no? Esa es la tendencia desde el punto de vista de los juicios de Correa. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes cómo ven esa posibilidad, digamos, de una libertad de Correa, digamos, no ahorita, pero después? Y segundo, elecciones donde Correa va a ser el candidato que va a ganar posiblemente las elecciones, no sé si va a ganar, pero tiene más posibilidades que otros. Y por lo tanto, volvemos nuevamente al ciclo inaugurado en 2005, ¿no? Con la caída de Lucio Gutiérrez. Entonces, esas son mis inquietudes, mis preguntas, y expresando mi aprecio, mi cariño por todos los soldados y los ecuatorianos que son francamente terribles. O sea, yo espero que no pase lo que les pasa a ustedes acá, aunque yo creo que hay zonas como Trujillo, el Brain, que son parecidas a las de ustedes. El norte del Perú, lo que colinda con el Ecuador, los edificios que ustedes mencionan, etcétera, etcétera. Y finalmente, eso me da la impresión que estamos para terminar frente a una especie de cadena volcánica, ¿eh? Desde el punto de vista regional. Chile hay problemas, Bolivia hay problemas, Perú hay problemas, Ecuador hay problemas, Colombia hay problemas y Venezuela hay problemas. Entonces, que nos miremos, o sea, comencemos a pensar en términos más regionales, o sea, que me parece importante porque la situación en la región es muy complicada. Y luego el triunfo de Milei, que espero que no gane, y creo que no va a ganar, estamos entrando a otra etapa distinta realmente en la región, ¿no? Eso es todo. Disculpen la extensión, pero me afecto por el cual me da mucho hablar sobre ese país. Gracias. Buenos días. Gracias, Beto. Vamos a juntar, Mauricio, Pati, vamos a juntar unos 2 o 3 comentarios para que luego ustedes respondan. Eduardo Toche pide la palabra. Saludos, Mauricio, Patricia, muchísimas gracias por la exposición tan clara y motivadora que nos han ofrecido. Y sobre ello, ¿no? 3 cuestiones puntuales de las cuales yo quisiera saber sus propias consideraciones, ¿no? En el marco que nos han descrito, ¿por qué Villavicencio era un peligro?
para, digamos, espacios ilegales, sean narcotráficos o otros, ¿no? Porque, como indicabas, Mauricio, ¿no? Teníamos un candidato con, digamos, presencia en unas elecciones que todo parecía indicar, ¿no? Si estábamos, ¿no? La situación actual de las encuestas, bueno, no iba a pasar a una segunda vuelta, ¿no? ¿En qué consiste el peligro de alguien como dice, ¿no? En segundo lugar, y también referido a las campañas, no solamente estas, sino también las inmediatamente anteriores. ¿Qué tan central en las campañas políticas es, ¿no? el tema del narcotráfico y el tema, ¿no? de otros espacios? Por ejemplo, ¿no? En Perú, podemos asegurar así tajantemente que siempre, ¿no? También un país central en todo el esquema del narcotráfico, ¿no? Fundamentalmente la cocaína, ¿no? Es evidente que ninguna oferta política tiene dos líneas más o menos coherentes que ofrecer. Entonces, ¿qué hay en Ecuador respecto a esto? ¿No? Y en tercer lugar, ¿no? ¿En qué medida las ecuatorianos, ¿no? están conscientes de que es un país articulado, ¿no? dentro del esquema del narcotráfico, ¿no? Porque esto debe venir una cuestión, ¿no? que es, mientras que lo que vemos, ¿no? son, ¿no? Actividades en que no podemos nosotros definir con bases territoriales, realmente las estrategias para denominarlas de alguna manera son nacionales. De alguna manera, cada, ¿no? gobierno, cada país busca implementar ciertas medidas nacionales y muy específicas respecto, ¿no? a un asunto que es más bien global, y hasta donde yo tengo entendido jamás hemos tenido algo que botije siquiera una estrategia, por ejemplo, regional, andina, ¿no? ¿En qué momento Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, vamos, pudieron ponerse de acuerdo en algo que merezca llevar el número, ¿no? de una estrategia antinarcótica, ¿no? Y aquí inscribir, ¿no? Muchos de ustedes también han explayado, ¿no? entre otros, Manta, seguramente la base de Manta, ¿no? sería, ¿no? toda una mañana, ¿no? para podernos conversar adecuadamente sobre esto, pero un poquito, ¿no? sobre, ¿no? digamos, políticas de relaciones exteriores de nuestro país, en realidad no existe, ¿no? para estas cosas. Un comentario de ustedes sobre esto. Gracias, Eduardo. No tengo otros pedidos de palabra ahora, entonces les damos la palabra a Mauricio y luego a Patti. Adelante. Gracias, mi querida Molvina. Voy a empezar con lo que mencionaba Alberto, me parece clave. Yo no considero que Ecuador al momento es un estado fallido, pero creo que hay un alto riesgo de convertirlos en ello. Aún queda algo de institucionalidad. Aún hay instituciones que funcionan, particularmente, por ejemplo, la Corte Constitucional, que como les decía en mi presentación introductoria, se ha convertido en un contrapeso del poder de Guillermo Lasso en esa facultad extraordinaria de emitir decretos ley de urgencia en materia económica. Si bien la justicia mayoritariamente está perdida, aún quedan reductos de institucionalidad en el sector y ustedes saben que para mantener vivo un régimen de garantía de derechos y libertades fundamentales, la justicia juega un rol importantísimo. Entonces yo debo decir que me aferro a una negativa a la respuesta que nos pedía Alberto, ¿no? Yo espero que todavía estemos a tiempo de salvar y rescatar algo y no convertirnos en ese estado fallido que en varios países de América Latina lamentablemente ya está presente. Así es que veamos qué sucede en las próximas semanas y meses y cómo se decante el asunto, pero, insisto, me aferro a pensar que no. Sobre el segundo punto que me parece importantísimo, el hecho de Correa, la presencia de Correa, su candidatura, o sea, primero,
Creo que para recuperar la democracia, recuperar la institucionalidad, para hacer política hay que ser realistas. El movimiento correísta llegó para quedarse. Es la estructura política más grande del país, con mayor presencia a nivel nacional, mejor estructurada. No importa si sus candidatos están o no vinculados al narco, estoy haciendo un análisis meramente estructural. Pero lo cierto es que en las condiciones actuales hay una condena vigente que pesa sobre Rafael Correa y la cual le impide ser candidato a una dignidad de elección popular. El plan, como ellos ya lo habían dicho y lo están intentando en esta elección, es que la candidata ungida por Rafael Correa, que es la señora González, gane la presidencia y tan pronto asume el poder, convoque a un nuevo proceso constituyente que no solo le dé al país una nueva constitución y sigamos rompiendo récord en cuanto a número de constituciones, sino que borre de un plumazo todos los procesos que pesan sobre el expresidente, así como las condenas vigentes, y con ello se le habilite regresar al poder a través de una elección que sería la que tenga lugar en 2025, ¿no? Para quienes gusten y hayan estudiado de la historia política, una cuestión bastante parecida a la que tuvo lugar en Argentina, con Cámpora y Perón, donde Cámpora fue simplemente un títere para facilitar el retorno de Perón desde el exilio, y ya sabemos cómo funcionan esas acciones ad hoc. Entonces, en ese sentido, a hoy te podría decir, Correa no puede ser candidato, Correa no puede ser electo, pero con la inestabilidad democrática que tenemos vigente es muy difícil asegurar un resultado. Puede pasar absolutamente todo. Y finalmente, antes de dar la palabra a Patti, porque no quiero, como dije, monopolizar tampoco las respuestas, mencionar lo que nos decía Eduardo y ratificarlo, el hecho de que Ecuador ya no es un mero paso, Ecuador ya es un estado central para el ejercicio de actividades de narcotráfico y de crimen organizado. O sea, yo me atrevo a decir, como ya lo mencioné, que somos el principal puerto de enlace con Europa, con Países Bajos y con Bélgica. La cantidad de toneladas de droga que se han incautado en Ecuador no son una muestra de eficiencia del Estado al momento de actuar, sino más bien una muestra de cuánto se ha aumentado la capacidad de exportación de droga a partir de producción local al mundo entero. Y creo que si no se toman los correctivos del caso, o sea, nosotros vamos a terminar convirtiéndonos, creo ya, en el centro principal de operaciones para América Latina, con esa permeación del narcotráfico y del crimen organizado en la política. Además, creo que las consecuencias pueden terminar siendo nefastas. Pati, querida, no sé si estás por ahí todavía. Gracias, Mauricio. Adelante, Pati. Gracias, Mauricio. Bueno, yo estaba en la misma línea pensando sobre si somos o no somos un Estado fallido. Desde hace rato estamos diciendo somos Estado fallido, ¿qué pasa?, etcétera. Todavía hay unos resquicios, unos relictos de institucionalidad, y es lo que nos tiene vivos en algo de esperanza y con cierta certidumbre en este sentido. Y la Corte con ciertos respaldos, ¿no? ¿No es cierto? Porque las Cortes también funcionan en la coyuntura, pero en este caso de que hay una institucionalidad garantista del Estado es este momento. Y la Fiscalía a algunos niveles. Yo relevo aquí el rol de la fiscal, que ha sido igual que Fernando Villavicencio, una mujer que se las ha juzgado a toda la corrupción, incluyendo desde la cabeza de la corrupción, que es Correa y otros, y también tiene precio. Entonces es lamentable decir esto, pero ella representa, él como mujer, la fiscal representa esta esperanza de que la fiscalía todavía es un espacio de institucionalidad para el Estado ecuatoriano. El resto podríamos decir que hay que hacer otros análisis, ¿no es cierto? Y sobre el tema Correa ya, y por qué las elecciones, a quién beneficia, y el tema de cómo ganará, cómo se limpiará las ilegalidades de Correa y todos sus 20 ministros que están presos, perseguidos, o es vicepresidente, etcétera. Ya Mauricio indicó cuáles serían posiblemente las fáciles. Yo aspiro como buena ecuatoriana que eso no suceda, porque sería nefasto, más nefasto de lo que estamos viviendo.
Pero hay dos cosas interesantes que me parecen de las preguntas de Eduardo Toche, ¿no? Eduardo, bueno, ya sabemos que Villavicencio fue vilmente asesinado por los sicarios precisamente porque topó los puntos que ningún candidato en este país ha topado hasta este momento. Ningún gobierno, y eso topo la segunda pregunta. Sí, el tema del narcotráfico es un tema de sociedad en el Ecuador. No, el tema del narcotráfico es un tema de una política policial, ni siquiera en el tema de una política de seguridad. Y ya habíamos dicho que alrededor de eso hay tantos intereses, tantos grupos de poder real que están insertos en estas estructuras, sea a cualquier nivel, que el tema del narcotráfico no se habla. Además, es así como un terror hablar del narcotráfico. Somos una sociedad que tenemos mucho miedo de todas estas estructuras delictivas, porque no estamos acostumbrados a ningún acto de violencia. No queremos volvernos indolentes frente a lo que nos sucede, pero sí vivimos con el terror. Entonces, eso es algo que tenemos que mirar como sociedad, cómo irnos trabajando en la resiliencia y sobrellevar y sobrepasar estos miedos que nos tienen atormentados. Madres, padres, familias que ya no, los hijos no salen, las hijas no salen porque no saben si regresan. Entonces, sí, no podemos vivir. Es algo que tenemos que ir, no sé cómo, no sé por dónde, yo no tengo la respuesta, solo tengo esta lógica de hay que cuidarse. Pero hay que cuidarse quiere decir hay que replegarse. Y eso es terrible también porque no hay una acción colectiva que nos permita, no hay, no, en ese caso el Estado, ahí sí es un Estado fallido que no ha logrado lo único que debe hacer, protección y garantía de derechos y a su población. Entonces, a ese punto yo puedo decir, ahí ha fallado el Estado ecuatoriano en todos los ámbitos. Y aquí, frente a lo que Eduardo también nos puso, cómo hacer una política de integración, porque ya sabemos que Alberto nos manda, lo mismo pasa aquí, pasa en el Brasil, en Argentina, en Rosario es un, un punto increíble en Argentina el tema de como este país y como algunos puntos que pasa en Perú y otros en Santa Cruz, etcétera. ¿Qué podemos hacer como región? No, los estados y los gobiernos no han tenido una visión clara de definir una política regional, una política amplia respecto a la seguridad frente al tema de la problemática del narcotráfico. Por ejemplo, sí tenemos cómo se unieron para el tema hace 2 años, para el tema de la política de migración, ¿verdad? Una cosa así parecida tiene que haber para el tema de la política del narcotráfico, pero no hay voluntad política. No ha habido un interés político sobre este tema en relación a buscar mecanismos de seguridad. Como por ejemplo, se podría indicar cómo entre Colombia y Ecuador se puede dar una respuesta de esa locura de desbordamiento, de que en Ecuador se han incautado 750 toneladas mismas de cocaína de Colombia, que por la frontera norte en Esmeraldas, que es un Nariño y Esmeraldas, que es la frontera de la costa pacífica, sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. Y no hay una política binacional. ¿Cómo podemos la ciudadanía entender eso? ¿Cómo les demandamos la seguridad a nuestros gobiernos? Creo que es una deuda de los estados que tiene para la población. ¿Cómo nosotros como sociedad civil proponemos, planteamos? Villavicencio es una muestra de lo que ha pasado, puede pasar en el mundo. Topas una estructura de esas estructuras, estás muerto. ¿Sí? Pero cómo sobrellevar, cómo salir, no tenemos respuesta. No hay un plan, no hay, al menos desde Ecuador, desde lo que yo sigo, el tema de la frontera norte, Ecuador-Colombia, no hay un plan. El único plan es el que dejó Uribe, ¿no? Primero el plan Colombia y después un plan binacional de reconstrucción, el plan del acuerdo de paz, etcétera. Todo eso ha significado permear la estructura ecuatoriana y trasladar su infraestructura a nuestro país para desde ahí constituir un espacio idóneo para los negocios que en este momento nos tienen desbordadas y luego de lo cual
es uno de los puntos nodales de la violencia que vivimos actualmente, a la vida cotidiana, a la vida institucional, a la vida política, a todos los ámbitos de nuestro país. Eso podría yo responder. No tengo más respuestas, Eduardo. Quisiera decir otras cosas, pero no. Esta visión de tener acojo y aspiro y espero que podamos llegar a tener como países una visión regional con instituciones fuertes, con alianzas realmente importantes y coherentes que nos apoyen a enfrentar esta pandemia de la gobernanza criminal que nos está volviendo en nuestros países. Hasta ahí me quedaría, Molly. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Tiene alguna consulta? Ya que estamos, Molvina, una última chiquita, la salidera. Encantado, Ariela. Bienvenido. Sé el tiempo que todavía nos quedan unos minutos. Ya, es sobre la Alianza del Pacífico. ¿Qué posibilidades hay del ingreso? ¿Está desactivado? Guillermo Lasso dijo que estaban prontos a entrar. ¿Qué fue de eso? Del ingreso a la Alianza del Pacífico. Ariela, querida, te los resumo muy puntual. México todavía no ha dado el visto bueno para el ingreso de Ecuador a la Alianza para el Pacífico. Comprenderás que pesan más los aspectos ideológicos que otra cosa y pues hay una bronca muy fuerte en el ámbito político y diplomático con México, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es quien da protección a muchos de los considerados prófugos, dirigentes correístas condenados por la justicia, quienes incluso están al servicio del gobierno nacional y el gobierno federal de Ciudad de México en manos del partido Morena, ¿no? Entonces, lamentablemente ese tema quedó on hold hasta próximo aviso y veamos cómo evoluciona. Gracias, muchas gracias. Jocelyn. Bueno, gracias. Sí, solo tengo una duda muy puntual sobre el factor migratorio del análisis que han desarrollado, si podrían aportar desde esta mirada. Por favor, gracias. No sé si ahí quiere tomarme la posta la Pati, para no, ya saben, para ir alternándonos. Ahí está la Pati. Ok, gracias, Jocelyn, la pregunta. Bueno, mira, en el tema de estos últimos años, desde el 2015, es sabido para nuestros países, sobre todo. Yo no voy a hablar de lo que significa el tema de la migración hacia el norte. Me voy a concentrar porque el Ecuador no ha sido un país de altísima migración o de altísima movilidad. Ha tenido una migración selectiva hasta el año 2015, que tenemos el impacto de la presencia de flujos de ciudadanos, ciudadanas no venezolanas que no están dentro a sí mismos, vistos como el tema como un enfoque migratorio, sino el tema de movilidad humana, porque ellos se les considera todavía en nuestro país como expulsados por las condiciones políticas y económicas de Venezuela. No son migrantes, son personas en movilidad. Hemos tenido un flujo migratorio igual, pero de condiciones diferentes en el año 2000, en el año 2010, por las condiciones de respuesta del Estado colombiano y la expulsión de las FARC, de las guerrillas, de los delincuentes y de la población buena que existe en las fronteras, en la zona de la frontera norte del Ecuador-Colombia. Eso tanto con el Plan Colombia como con la segunda en el 2010, con una intervención de lo que es los diálogos de paz, el alzamiento de los grupos armados que no quisieron acogerse y que se ha constituido en una guerrilla delincuente ahí en la zona de frontera. Entonces, esas son las dos lógicas migratorias fuertes que ha tenido nuestro país, todas en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Principalmente el tema. Yo me voy a acoger a unos elementos que tienen que ver con las vulneraciones en los grupos más vulnerables que están en los procesos de movilidad y en los procesos migratorios. Tengo que hablar lamentablemente de que en las condiciones de los delitos criminales del narcotráfico, en la estructura de las bandas criminales, ellos son los que han facilitado algunos de los procesos y algunos de los
pasos porosos para que puedan ingresar las poblaciones. Sobre todo se conflictúa muchísimo. Recuerden que esto comienza en 2015, en 2018 es una cuestión así como un ebulir de la movilidad venezolana y se quedan atrapados en las fronteras del 2019-2021 con el tema tanto de la regularización como cuanto el tema de la pandemia COVID. Entonces, en esas circunstancias se constituye el delito de tráfico y trata de personas para fines de explotación laboral y sexual, se constituye como parte del mercado de los negocios de las bandas criminales. Y ahí las mujeres, los niños, las niñas han sido las de mayor vulneración en medio de todas las vulneraciones que ha causado los desplazamientos. Entonces, en el Ecuador, esta movilidad y los delitos de trata y tráfico han estado vinculados por la orientación hacia las mujeres, hacia las niñas y las jóvenes, las adolescentes. Y parecería raro, pero todas circulan y se concentran en las ciudades, donde la demanda es mucho más alta. Y se han creado puntos específicos de inversión con salones, con las propuestas virtuales, etcétera, porque es una nueva forma del mercado, ¿no? De esto de lo que es la digitalización de los delitos, sobre todo de trata y tráfico de las mujeres, en las ofertas y demandas. Pero todo es con dinero sucio. Entonces las bandas son las dueñas de esos procesos, son las dueñas de los negocios y son dueñas de los cuerpos de las niñas, de las adolescentes. Solo en Quito, el año 2022, el año pasado, solo en nuestra ciudad se logró recuperar casi 350 adolescentes de las bandas criminales. Y se ha tenido que crear como una institucionalidad casas de protección de estos adolescentes para que no sean asesinadas. Entonces, todo confluye, cualquier cosa que pueden mirar, cualquier cosa que pueden ver, donde ellos puedan meter su dinero sucio, lavar y además cooptar otros espacios a través de otros nuevos actores y nuevas formas, todo tiene una vinculación. Frente a esto, el Estado lo que ha hecho es, sabe de estos asuntos, ha generado una policía especializada, pero ya más allá de preguntar cómo colocan el dinero, pues los migrantes, o cómo intervienen para que puedan instalarse con sus negocios, con los negocios pequeños de las calles, con su carreta, etcétera. Muchos dicen que es dinero sucio que se está lavando de alguna manera también a esos niveles súper básicos, pero que circulan. Entonces, ahí entendemos que este es un tema que no se trabaja. Nosotros que trabajamos ahí desde mi institución, el CEDEAR, que tenemos la red de migrantes y desplazadas, y conocemos con mucho cuidado cómo vamos viendo, analizando los datos que van saliendo. Podemos hablar de este tema, darles, por ejemplo, los datos de las recuperaciones en Quito, la forma en cómo intervienen y cómo amenazan, cómo capturan, cómo trasladan a las personas, a las niñas, a las adolescentes que tienen interés y desde un principio las van ubicando como un negocio más de los negocios ilícitos. Entonces son temas que están vinculados y por lo tanto son temas que de alguna manera se trata así, no en la marginalidad, tampoco en la clandestinidad, pero sí con mucho cuidado, porque son temas que a la larga, igual que los de denunciar la corrupción, también meterse en un tema de trata y demás es gravísimo. Sabemos que después del narcotráfico, el delito de la trata y el tráfico, sobre todo para fines de explotación sexual y luego laboral, es el segundo negocio en el mundo y por ahí también en nuestro país con esta situación. No tengo así más datos que los que les he podido dar, que son datos que se va trabajando del proceso de trabajo del espacio con las colegas de las regionales y que nos vamos alimentando de esta información y que también la vamos sistematizando y la tenemos en nuestras redes. Pues ahí tendría yo esos datos, Molly. Una última pregunta. ¿Cuántos ecuatorianos y venezolanos hay en esto? Perdón, ¿cuántos colombianos y
venezolanos hay en estos momentos en el Ecuador? A ver, mira, como los venezolanos, perdón, los colombianos, Es un problema antiguo, además, ¿no? sí, es una población, además que es históricamente más antes inclusive de los ellos son considerados como refugiados, porque el Ecuador les concedió a todas las personas colombianas que así lo solicitaron refugio, porque es un tema de crisis de guerra, por la guerra interna entre Por el Estado. aspectos humanitarios, así es. Sí, entonces, algún momento sacaron el censo y teníamos ya como 800,000 colombianos en todo el Ecuador. Hay zonas donde se han instalado, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la regularización de los venezolanos, que ha resultado bien complicado por los documentos, porque sale sin documentos. Y por más que el Ecuador tenga la famosa ciudadanía universal, sea un país que acoge todos los temas de la seguridad humanitaria, sí necesita saber quiénes son las personas que entran a su país para poderles asentar en algún documento, en algún data, en algún espacio donde sepamos quiénes son, con quién hablamos, quiénes están, dónde viven, etcétera, las condiciones de una persona. Entonces no tenían, la mayoría no tiene hasta ahora regularización, y de los que se han sido ya orientados con lo que ha hecho el gobierno de Lazo durante este último año, es abrirles un año más para la regularización. Estamos hablando que desde el 2020 que se abrió el tema de la pandemia, en los últimos 3 años, todos los años ha habido un proceso para buscar la forma de regularización. 536,000 personas venezolanas se quedaron en el Ecuador. Exacto. Exactamente son los que están solicitando la regularización. ¿Cuánto, perdón? 536,000. Alberto, ese dato que te da la PATI es un dato de acuerdo con el censo realizado en 2022-2023, pero se calcula además que por fuera de la población censal hay cerca de 300,000 venezolanos adicionales. O sea, formalmente están contabilizados más de 500,000, pero se calcula que la cifra supera los 800,000. Sí, así es. Acá son Entonces, 1.200.000. No, me refiero a la Acá en el Perú, diferencia, son acá 300,000. en el Perú son 1.200.000. Increíble, claro. Ahora hay que considerar un tema, Alberto, que es importante, y ahí recaudo algo de lo que decía Ariel hace un momento. También hay influencia del tema del dólar, ¿no? Porque le ven a Ecuador como un país en el cual van a poder tener ingresos de dólares, y por eso el primer paso es fuerte, pero ya en la práctica se dan cuenta de que este es un país caro, entonces terminan avanzando al Perú, y por eso es que allá hay mucha población que vivió temporalmente en Ecuador, te digo, unos 3 meses para darse cuenta que es un asunto crítico, y terminan bajando hacia donde ustedes. Entonces, ahí se entiende mucho de por qué ustedes tienen más a pesar de la distancia mayor respecto de Venezuela. Una última pregunta, ¿y la gente se está yendo del Ecuador? Como acá en el Perú, ¿la gente se está yendo del Perú? Sí. Otra vez estamos con un flujo interno de migración, ¿no es cierto? Que se están yendo. Desde hace 2 años y medio ha vuelto nuevamente a salir la población. Calculan que hemos perdido en estos 2 años y medio más de 200,000 personas, como 60,000 por año, pero ya no es así. Van por todos los riesgos. Si uno mira las noticias de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, no hacia el norte, la población ecuatoriana es la segunda población después de venezolana que está haciendo el cruce del Darién. Sí, he visto, es terrible. Las Es un opciones son documental sobre el cruce, es terrible. y ya no van, como se fue el tiempo, por ejemplo, de la dolarización y que pasó tanta cosa. Ahí perdimos 2 millones, ¿no es cierto?, con la dolarización en el año 2000. Entonces fue una población que se fue seleccionada y fue mayoritariamente femenina, la mano de obra femenina, madres, que hijos y demás. Ahora están migrando jóvenes. Familias jóvenes, pero familias. Jóvenes.
niños, bebés. Entonces, sí es altísimo el riesgo, las vulnerabilidades, pero eso mismo da idea de la desesperanza que a niveles de la población en este país está viviendo, que no les importa arriesgar todo, pagar $60,000 a un coyote que les lleve por esos caminos de riesgo para llegar a un punto donde consideran que no será el sueño americano, sino un espacio donde puedan vivir. Entonces, si uno mira esas cuestiones, sí es grave también. Estos también son las consecuencias, ¿no? O otras formas de afectación de todo lo que vivimos en el tema no solamente de la movilidad para los ecuatorianos, sí. Eso. Acabo de ver un documental sobre el cruce del Darién, es una cosa espantosa, terrible, no se imaginan cómo es el cruce. Y la cantidad de gente que, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hasta cubanos están cruzando por el Darién. Es impresionante. No solo, si pueden verlo, véanlo, porque es terrible. No me imaginaba, o sea, tenía una idea, pero no imaginaba cómo era el cruce. Porque es pura selva, pues, ¿no? Es pura selva, ¿no? Bueno, muchas gracias, realmente, muchas gracias por la información, muchas gracias por... Suerte. Bueno, vamos cerrando. Si ya no hay más comentarios, no sé si Mauricio o Patricia quieran decir algo, pero ya nos... De mi parte, vamos Molvi, retirando. querida, ratificarte a ti y al equipo de Desco y a todos ustedes el agradecimiento que mencionamos con Pati al inicio, porque saber que no estamos solos, saber que algo, como les decía, tan simple como un mensaje de WhatsApp puede darnos tanta fuerza y motivarnos a seguir en circunstancias tan jodidas, pues para nosotros es muy importante. Saber que contamos con ustedes es muy importante. Y gracias por el espacio. Estén pendientes de lo que suceda en estos días. Estén pendientes de lo que pase con nuestras elecciones. Y pues acá, como siempre, desde CEDEAL y Ciudadanía y Desarrollo, Pati, Mauricio, siempre a la orden para lo que necesiten y dispuestos para lo que necesiten también. Gracias Muchas muchísimo. gracias, Molvi, por la palabra, por el espacio. Yo solamente quería, además de ratificar lo que Mauricio nos indica, también dejar sentada otro tema más, un datito más que se me había pasando. Decirles que en las violencias de los grupos violentos, sí, también funcionan con género, ¿sí? Y les quiero decir que en el mapa del femicidio de este año, que está cortado a mayo, al mes de mayo, más del 50% de las muertes de femicidios son en cuerpos de mujeres mandadas a matar con el sicariato en muertes violentas, no de pareja, sino en muertes violentas. O sea, 336 muertes hemos tenido hasta mayo. 189 son de mujeres que les asesinadas por sicarios o por las bandas en muertes violentas. Y esas también forman parte del mapa del femicidio. O sea que es otra forma de castigo de las bandas a quienes delinquen o a quienes no hacen algo de acuerdo a lo cual sea la estructura como hegemónica de la gobernanza criminal. Entonces, ese dato sí tenía que decirle porque ninguna mujer en este país está libre de eso. También somos cuerpo para la venganza de los sicarios. Entonces, eso también es gravísimo, porque ves cómo permean las estructuras patriarcales en todos los sentidos y estas estructuras criminales son unas estructuras netamente patriarcales. Y bueno, y ahí en medio de yo voy a coger dos temas que me parecen bien importantes para agradecerles, despedirles. Yo le agradezco muchísimo a Alberto por todos sus aportes, por su cariño para este país. Si le ubico, si le conozco así de foto y como le estoy viendo ahora. Y muchas gracias por su aliento y por sus palabras. Y también queda ahí para Eduardo
¿Cómo pensamos, Eduardo? Una visión regional, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos desde lo pequeño, lo cotidiano, tal vez desde ustedes, la intelectualidad, nosotros los activistas, ir avanzando en pensar algo para nuestro país, para nuestros países, para nuestra región? Eso sería así como un anhelo y como un espacio también de necesidad, como un grito de auxilio. Eso les quería decir. Muchísimas gracias, Molvi. Gracias, hermanos. Gracias, compañeros, compañeras, en quienes nos han acompañado en este espacio esta mañana. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, Pati, Mauricio, igual. Gracias. Nosotros nos alimenta mucho escucharles, encontrar cosas comunes, diferentes, y gracias también por el tiempo que le dedican a esta sesión, a este grupo. Aquí estamos para cuando gusten. Son bienvenidas, bienvenidos.